soberano que firmante, signatario de la Convención de Jamaica, igual que España y otros muchos países, naturalmente casi toda la comunidad internacional, por supuesto, que tiene derecho a delimitar su espacio marítimo. De hecho, Marruecos, en su día, mediante el DAIR 19 de 1981, antes de que España proclamara la ley del 78, quiero decir, del año 82, el plenipotenciario de España dijo que sí, ok, que firmaba, y España incorporó la ley esa a su acervo, y con lo cual, insisto, las leyes españolas de derecho interno quedaban derogadas. Bien, bueno, pues Marruecos, como Estado soberano, trazó su zona económica exclusiva, que deja fuera a la isla de La Palma y el Hierro. Bien, o sea, si Marruecos, como Estado soberano, quisiera ampliar su plataforma continental a la que tiene derecho por la parte del convenio referido a la ampliación de la plataforma continental, puede hacerlo sin ningún problema, porque Marruecos sabe perfectamente, primero, que no tiene frente un Estado que se le pueda oponer, y que el Estado al que políticamente pertenece Canarias, mediante un proceso, que hay que decirlo, de cruenta conquista y evangelización por la fuerza de las armas, obviamente está allá arriba, ¿no? Entonces Marruecos sabe que no tiene enfrente ningún país que le pueda oponer a esa delimitación. Entonces, si Marruecos amplía su zona económica, su plataforma continental, y consecuentemente su zona económica exclusiva, que recordemos que la columna de agua subyacente, 150 millas más, hasta 350 millas, es evidente que el archipiélago canario queda dentro de la zona económica exclusiva de Marruecos. Nos guste o no nos guste. Bueno, aquí se ve la misma figura de lo que sería el mar Canario, trazando una hipotética mediana con Marruecos. España ha pretendido trazar varias medianas con Marruecos, en primer lugar cuando las propias prospecciones, ¿no? Y hay que decir, para que todo el mundo lo tenga claro, por si hay alguna duda al respecto, que las prospecciones que estaba haciendo el barco de Repsol en aguas canarias, entre comillas, ahí frente a Fuerteventura, el barco de Repsol estaba haciendo perforaciones en la plataforma continental de Marruecos, no en la plataforma continental española. O sea, la plataforma continental española, salvo la parte de Levante, un poco aplacerada de Levante, hasta 20 o 30 millas o 40 millas, España realmente no tiene plataforma continental. Por la parte del norte tiene que repartirla con Portugal, Francia, la parte del Golfo de Gascuña y tal, y por la parte de abajo de Cádiz, un poco, pero lo que es plataforma continental propiamente dicha no tiene España, ¿no? España no llega a las 200 millas. Entonces, España lo que ha argumentado siempre es que como Canarias es de España, entonces esos hidrocarburos son de España. Falso, de toda falsedad. Yo lamento si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad, quiero decir. Yo vuelvo a repetir, a mí no ha habido nadie todavía que me haya rebatido el libro o los argumentos que expresaba en el libro. Esa es la realidad, eso es lo que dice el derecho internacional. Otra cosa es que, bueno, que los estados, sobre todo los que forman parte de los países que tienen veto en la, Unión, en la ONU, como el caso de China, por ejemplo, que quiera ampliar por el mar de China y amarse ahí medio océano, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que la Convención de Jamaica lo dejó muy claro que los países con litoral, fundamentalmente, tenían que atenerse a las normas. O sea, usted no puede tener más de 12 millas de mar territorial, 12 millas más de zona contigua y las 200 millas de zona económica exclusiva y plataforma continental, salvo que se amplíe, insisto, a 350 millas. ¿Cuál es la realidad de Canarias en mi opinión? Y lo digo al hilo del título de la conferencia o de la charla, la soberanía de las aguas territoriales de Canarias. No tenemos soberanía de las aguas canarias. O sea, Canarias, dense cuenta que es obvio decirlo, a todo este espacio marítimo terrestre, que sería el futuro estado del archipiélago canario,
estableciendo una hipotética mediana con Marruecos, que insisto, Marruecos se ha negado siempre a trazarla porque Marruecos no considera a España interlocutor válido para trazar una mediana desde Canarias. No, o sea, la españolidad de Canarias no da para trazar la mediana con Marruecos. Eso también quiero dejarlo muy claro, el lenguaje coloquial no da para eso. Bien, entonces a ese espacio marítimo terrestre se le corresponde obviamente un espacio aéreo de iguales dimensiones. O sea que el Estado Archipiélago de Canarias, un futuro Estado Archipiélago de Canarias, sería un Estado ciertamente importante, ¿no? Estados más pequeños como Malta, por ejemplo, el famoso Alvin Pardo, es una isla, y una islita que es independiente. Estuvo presente en la Convención de Jamaica como Estado de pleno derecho, y en fin, no voy a decir aquello de socorrido de que juega la Copa Europa de fútbol, ¿no? Pero vamos. El mar territorial de Canarias actualmente, las 12 millas alrededor de cada isla son 11.907 millas cuadradas. Si fuéramos un estado archipiélago serían 18.352, un hecho casi, sí, la zona económica exclusiva sería 164.442 millas cuadradas, una pasada, o sea, una auténtica pasada, ¿no? O sea, el Estado Archipiélago de Canarias sería, pues, yo no voy a decir una potencia marítima, porque tampoco es eso, pero sería un Estado importante desde el punto de vista de lo que son los estados insulares o los estados archipelágicos en el mundo. Hay un dato, permítame la cita, informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Africano de Desarrollo, han dicho, y eso no se ha publicado por razones obvias, que si Canarias fuera un estado archipelágico, y pongo este dato económico porque es importante, sería la quinta potencia de África. Sería la quinta potencia de África, y África ahora mismo con la incorporación de nuevo de Marruecos son 55 estados. El último estado que se incorporó a la Unión Africana fue Sudán del Sur. Bueno, pues, de esos 55 estados, Canarias sería la quinta potencia de África, detrás de Sudáfrica, Nigeria, Argelia, Marruecos y Canarias. Quiero decir, tendríamos una entidad importante. Bueno, esto sería lo que para que se vea un poco más la figura de lo que sería el talud terrestre, llegado a la zona. Aquí se ven las 100 millas, 200 millas, límite exterior de la plataforma continental, llegaría hasta aquí. Que vuelvo a repetir esto porque es muy importante. La plataforma continental es la prolongación submarina de la costa, hasta 200 millas o 350 millas, de soberanía absoluta del estado ribereño, que así se llama, o estado costero, y el agua y la columna de agua subyacente, pues igual de lo mismo, ¿no? Es evidente que todos los recursos marinos que se encuentren en esos espacios pertenecen al estado en cuestión, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que subyace no solamente en el tema de la imitación de la fachada atlántica, digamos, entre España y Marruecos? Bueno, cuando el plenipotenciario de España, insisto, firmó la Convención de Jamaica en Nueva York, en el instrumento de ratificación, habían dos apuntes importantes que conviene comentar. El primero decía que España había cedido soberanía en su integración en la Unión Europea. En su momento se diría cuáles serían los grados de soberanía que se había cedido a la Unión Europea y que por tanto no le era aplicable a Canarias, a España la parte 10ª del convenio. Y el segundo punto importante, y esto es muy significativo, de la ratificación de España de la Convención de Jamaica fue el siguiente. La Convención de Jamaica no es aplicable a los espacios marítimos de Gibraltar, según las alegaciones que hizo España, porque Gibraltar estaba sujeto a un proceso de descolonización en el organismo correspondiente de las Naciones Unidas, y por tanto las aguas de Gibraltar no estaban supeditadas a la Convención de Jamaica, porque, insisto, Gibraltar estaba sujeto a un proceso de descolonización. Bien, España en ese acto se estaba imposibilitando sine die la delimitación de las aguas del estrecho con Marruecos. Hasta tal extremo que se llega
al asunto kafkiano, por llamarlo de alguna forma, del famoso episodio del perejil, no sé si ustedes no se acuerdan. Bueno, aquello fue de lo más rocambolesco que pudo ocurrir, y de hecho fue el hazmerreír, se lo puedo garantizar, de la mayoría de las cancillerías europeas y del mundo, ¿no? O sea, un islote que los marroquíes llaman Leila, que puede ser un poco más grande que el Roque de Gando, que el Roque de Garachico, o yo qué sé, con la Isla de Lobos, que está dentro del mar territorial de Marruecos, o sea, por tanto pertenece a Marruecos. Bueno, pues España dice que es suyo, como también dice que es suyo Ceuta y Melilla, pero en fin, ese es otro tema. Es importante señalar que la Convención de Jamaica, como digo, que fue uno de los grandes logros más importantes del derecho internacional, la componen 320 artículos, divididos en 17 partes principales y 9 anexos técnicos. En toda esa normativa deja muy claro cuáles son los comportamientos que tienen que tener los estados a la hora de delimitar los espacios marítimos o estados con aguas adyacentes. De hecho fue uno de los grandes escollos de la conferencia, fue el tema delimitatorio. Habían dos corrientes muy importantes en este proceso. La corriente que abogaba por la vía de la trazar la mediana por el medio de la equidistancia, y habían otros países en el que estaba España, y habían otros países que hablaban de la delimitación por el medio de la equidad, o una combinación de ambos procesos, ¿no?, a la hora de delimitar la mediana. Debo comentarles a ustedes que la legislación marroquí, que he tenido la oportunidad de conocer y de estudiar a fondo, está basada en los estudios de los grandes juristas marroquíes, que es el Abdelkader Laloub, un gran jurista, estudió en la Sorbona en París, y el príncipe Moulay Abdallah, que también se formó en París. Porque no nos olvidemos que ahí enfrente hay países que efectivamente están pasando pobreza. Debemos de reconocer y debemos de tener en cuenta que África es el continente más rico del mundo en materias primas, y lo que está pasando ahí en el continente africano, y yo lo he dicho públicamente, yo decía en un artículo de opinión, África negra, responsabilidad blanca. Lo que está pasando ahí es culpa del proceso colonizador de Europa. Todos los procesos todo lo que está pasando en el mundo, de esta parte del mundo, bueno, en el mundo en general, ha sido consecuencia del proceso colonizador de los países europeos fundamentalmente, en todo el planeta. Hombre, y después de aquellas lluvias, como se suele decir, vienen estos lodos, ¿no? Por tanto, España no puede delimitar las aguas del estrecho de Marruecos y pretende, sin embargo, delimitar las aguas de lo que llamamos la fachada atlántica. Absolutamente imposible, primero porque Marruecos se opone, y segundo porque España no puede aplicarle a Canarias como si Canarias fuera un sujeto de derecho internacional, porque no lo es, para poder delimitar la mediana con Marruecos. Porque, insisto, la socorrida frase o el socorrido argumento de que Canarias es España se viene abajo por lo siguiente. Supongamos que España tiene todavía, al día de hoy, o cuando se firmó la Convención de Jamaica, Filipinas, Puerto Rico, la isla de Guam, que les recuerdo, por cierto, que fue vendida a los Estados Unidos, estos tres territorios, por 20 millones de dólares de la época, Tratado de París de 1884, lo que se llamó después el famoso debacle, o la famosa debacle, y el gran trauma que supuso para el pueblo español por la pérdida de las colonias, lo que propició la independencia de Cuba, por otra parte. Y si tuviera entonces todos esos territorios, Guinea Ecuatorial, Guinea, el Sahara, Filipinas, Puerto Rico, Cuba, etc., ¿qué pasa? Que España, argumentando la españolidad de esos territorios, iba a delimitar o iba a extender su zona económica exclusiva a todos esos océanos, diferentes mares y diferentes territorios. Por favor, eso no cabe en la cabeza humana, ¿no? ¿Para qué? Y permítame la expresión coloquial, ya que solo habemos hombres aquí, ¿para qué coño se firmó entonces la Convención de Jamaica? Si la Convención de Jamaica lo que hizo fue establecer un nuevo orden marítimo internacional. Esa es la realidad. Bueno, esto sería Canarias
según lo que pretende hacer España. Ahora bien, o sea, como muy bien dice el amigo Juan, que ha hecho un trabajo fantástico recopilando toda esta información, España puso el compás en la isla del Hierro y en la isla de La Palma, hizo así, y dice, todo esto por ahí. O sea, la zona económica exclusiva de Canarias, que ya le corresponde, las islas salvajes, que están más cerca de Canarias que de Madeira, y permítame el inciso, que, para que también creo que es importante comentarlo. Portugal, en el año 1981, incorpora el archipiélago de las salvajes, insisto, más cerca de Canarias que de Madeira, a la zona económica exclusiva de Madeira, a la zona de pesca de Madeira. Mediante un subterfugio legal, Portugal se anexionó de forma unilateral las islas salvajes. España hizo mutes por el foro. España no hizo ni pío, no dijo ni pío. Hombre, a lo mejor recordando a ese anacronismo político que hay ahí en Olivenza, ¿no? La ciudad que está ahí, que es de soberanía, vamos, de soberanía española cuando está en pleno Portugal. Algo similar, salvando las distancias, de lo que es Ceuta y Melilla. Plazas de soberanía española, pero que están en territorio marroquí. Buenas tardes. En territorio marroquí. Esto lo va a explicar Juan porque es lo que sabe. Quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, lo que no se puede hacer es pretender acomodar el derecho internacional al derecho interno español. Eso no es posible, no es posible. O sea, Canarias, yo insisto y termino un poco en esta primera parte, está inmersa, en mi opinión, en una indefensión político-jurídica de tal calibre que no hay forma de salirse de aquí. Está atrapada. Canarias está atrapada en una indefensión político-jurídica, bueno, que es, yo diría, un caso paradigmático en lo que es el contexto de las relaciones internacionales y en el contexto de todo lo que significa la dependencia de territorios a la colonia, a la metrópoli. No, que venga para yo cambiar esta aquí, yo no conozco el tracto de esto. Esto sería un poco así. Pásame al menú. Hola. Al menú que antes. Al menú. No, al menú donde está toda la presentación. A ver. Vamos a sacar. Ah, pues sí, bien. ¿Eh? A ver. Vamos, ahí está, ya lo tengo por aquí. No. Deja la imagen aquello. No, vamos a ver. No, abrirte para que se vea lo que está haciendo España. Bueno, ahí está, el mapa no está. No, esto no es nada. Se puede hacer una pregunta mientras ustedes, aunque Sí. la petición esa que ya está en la referencia del Estado español, la hizo en el año 2014, lo de las 350 millas con el diseño que ustedes tienen ahí, es decir, estaría a punto de vencer. Vamos a ver, España que siempre juega con... la petición que hizo. Yo te aclaro. Vamos a ver. España que siempre juega con las cartas marcadas como un taúd. Primero quiso aplicarle a Canarias el principio archipelágico, que no le corresponde. Segundo, aprovechando su presidencia del Consejo de Seguridad, su presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, metió ahí una serie de documentos y una documentación para ampliar su plataforma continental al oeste de Canarias. O sea, España da por sentada que Canarias, que la soberanía política que España ejerce sobre Canarias, y esto es muy importante, o sea, la españolidad de Canarias, señores, está soportada o la soporta el principio, mejor dicho, el criterio obsoleto y ya periclitado de soberanía política, que era un subterfugio legal para los países dar visos de legalidad a la apropiación de territorios por la fuerza de las armas, como es el caso flagrante de Canarias. Bien, concluida la Segunda Guerra Mundial y cuando se produce el proceso de descolonización de los países que habían sido colonias, sobre todo en el continente africano,
ese principio o ese criterio quedó obsoleto y absolutamente periclitado, porque en el derecho internacional contemporáneo emergió el principio emergente, valga la redundancia, de la localización geográfica. Muy importante, la localización geográfica, donde el binomio población y territorio formaban parte de lo que era el nuevo concepto de soberanía política, o sea, de independencia política. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que no... Hombre, España no puede pretender a esta altura de la historia pensar que está en 1493 cuando se repartía la mar Océana con Portugal más allá del estrecho de Gibraltar. Joder, estamos donde estamos, pertenecemos a quien pertenecemos y estamos... tal. Y un último apunte. De todos los archipiélagos que forman la Macaronesia, Azores, Madeira, Salvaje, Canarias y Cabo Verde, que no pertenece a la RUP, porque es un Estado soberano, no nos olvidemos. O sea, Portugal sí supo descolonizar sus colonias. Portugal sí supo descolonizar. Si, insisto, si Cabo Verde perteneciera a Portugal, sería hoy RUP. Bueno, pues de todos esos archipiélagos, y esto es un hecho muy importante, el único archipiélago costero que existe es Canarias. O sea, la distancia que existe desde la punta del faro del Antellado en Fuerteventura a la punta Stafford en Marruecos, lo que va a ser Tafalla aproximadamente, son 96 kilómetros, 59,65 millas náuticas. Bien, mientras que el archipiélago de Azores cada vez está más cerca de América por el deslizamiento de las placas del mar, eso es un hecho incuestionable. Madeira está ahí muy separada de Portugal y muy separada de Marruecos. Cabo Verde está a 2.000 kilómetros de Senegal y Canarias está cerca del continente, en este caso de Marruecos. Es lo que se llama los archipiélagos costeros, a diferencia de los otros que son archipiélagos oceánicos. Y termino. ¿Cuál fue el subterfugio y el insulto, desde mi punto de vista, a la ciudadanía, de llamar a Canarias en el nuevo Estatuto de Autonomía que Canarias es un archipiélago atlántico? Pero qué tontería es esa. Pero decir que Canarias es un archipiélago atlántico es lo mismo que decir que Cuba es una isla caribeña. O sea, no entra en la definición. Y era un poco esto lo que quería comentarle. O sea, ahora Juan dirá... No, yo solamente... el problema es que, por ejemplo, en los tiempos de la conquista se ponía en marcha la predicadora de carne y se quedaban con lo que ellos querían. Sí. Actualmente lo que está en marcha es la picadora científica. Entonces, quien puede demostrar científicamente que esa agua le corresponde, se queda con ella. En el caso nuestro, que este es el informe preliminar que España presentó en el año 2009. No, perdona, repite eso. O sea, quien puede demostrar científicamente que esas aguas pertenecen son de ellas, no, eso no es así. Sí, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Vamos a ver. Entonces, el problema es que hoy, si la España puede, que es lo que ha hecho un trabajo muy importante y con muchísimo dinero, primero en el informe de Abacán y después la presentación preliminar y después en el informe ejecutivo, se han gastado muchísimos millones de euros para demostrar que eso les corresponde. Y además eso está recogido, lo podemos ver en cualquier documental. Ahora bien, ¿qué es lo que hay aquí en esta figura que vemos? Es que el trabajo lo hicieron en conjunto entre Portugal y España. Entonces, esto lo que se denomina estado forajido. El forajido son los que saben que pueden robar y se ponen de acuerdo para repartirse el botín. Y en este momento eso que está ahí es el botín que se quiere repartir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ampliación de la plataforma continental hacia el oeste de las Islas Canarias, en su proceso, Ramón habla del archipiélago, ya el archipiélago aquí no sirve para nada, es solo que son islas, porque incluso utilizando el derecho del mar, en el artículo 121 utilizaron el mecanismo para después justificar esa reclamación. Perdón un segundo, por razones obvias.
La plataforma continental de Canarias no se puede ampliar por el este porque choca con Marruecos. Por eso entonces ellos quisieron... Por el oeste, claro, el único Se espacio olvidaron de las islas, del archipiélago. Esto no es un archipiélago. Les importa tres pepinos cuando antes querían aplicar a España, a Canarias de forma subrepticia. El principio archipelágico ahora han obviado el principio ahora no les interesa. Y quieren aplicar el artículo 121 islas, que es el único artículo de los 120 de la Convención que se refiere a las islas, nada más. El artículo 121, con 3 epígrafes, el epígrafo 1, 2 y 3 y punto. Que por cierto, uno de los epígrafes, el último, como sabe muy bien Juan, se refiere a los archipiélagos que no tengan habitabilidad humana, no son susceptibles de aplicarle la zona económica exclusiva. Sí, pero no solo eso, sino que el artículo 121 generó un informe, una historia de 121 páginas sobre el proceso de debate y se quedó aparcado ahí como una cuestión para el futuro, que es lo que estamos usando ahora. Ahora, con ese artículo 121 hay el mayor reparto de territorio de la historia. Si se han repartido el mundo, simplemente lo que yo denomino las virutas del colonialismo. Con esas virutas se han quedado con territorios en un espacio impresionante. Sobre todo Francia, que era con Francia se le puso la sonrisa hasta las orejas cuando utiliza todas sus colonias para ampliar su territorio, el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, etc. Vale. Pero en ese momento lo que vemos ahí es un reparto de un territorio. ¿Y por qué están ellos de acuerdo? ¿Y por qué no entra en conflicto el tema de las islas salvajes? Porque es un acuerdo entre forajidos. Entonces, vamos a ver, tú me prestas la mula y yo te arranco la espalda. Tranquilo. ¿Dónde está el conflicto ahora? Que Marruecos también quiere tirar sobre las aguas del Sáhara. Ahí está el verdadero conflicto. De todas las cosas graves que hay en este momento en marcha, yo ahora mismo hago abstracción del tema porque ya no lo puedo soportar. ¿Sí? Ese problema es que la ampliación de las aguas hacia el Sáhara es Marruecos, silencio también porque él se va a repartir el pastel, porque claro, tengan en cuenta que están en juego los recursos marinos de los fondos, que eso es fundamental, sobre todo los nódulos polimetálicos, que es donde está la verdadera riqueza. Yo termino así y le dejo, y como esto es un tema tan complicado, por lo menos para mí, el que quiere información, yo le dejo toda la información, toda esta la estudia, la comprueba y la analiza. ¿Por qué? Porque yo no puedo en unos segundos aquí explicar nada más. Bueno, bien, gracias Juan. Hay otra cosa importante. Lo que está diciendo Juan es cierto, o sea, eso, ya ha trabajado este tema, lo tiene muy bien estudiado, muy trabajado. Sí, bien, entonces, hombre, el concepto de Estado forajido, tú sabes que lo empleó primero fueron los Estados Unidos respecto a Saddam Hussein, a Venezuela y todos esos países. Sí, no, bueno, cuidado, pero que ahora mismo ahí hay una diapositiva donde es que realmente el Estado forajido es aquel Estado, primero que ha sido un Estado fallido, y por otro lado que incumple sistemáticamente la normativa internacional, que es el caso de lo que está pasando. O sea, aquí hay tres actores ahora mismo en conflicto. Uno es España y Portugal, que con el cuento de que las islas salvajes son de portuguesas, España va a ampliar la plataforma continental al oeste del Hierro y tal y cual. Ahí han hecho ellos, como ha dicho muy bien Juan, han presentado conjuntamente la documentación, un trabajo impresionante a la Comisión de Fondos Marinos de la ONU, que está en Jamaica, que la Autoridad Marítima Internacional está en Jamaica, como he dicho antes. Bien, y por otro lado Marruecos. Hombre, yo aquí con Juan, saben que discrepamos porque yo discrepo con respecto al Sáhara, Juan tiene su idea, yo tengo la mía. Marruecos considera que el Sáhara son sus provincias del sur. Yo tengo elementos de juicio suficientes. No vengas para acá para discutir porque yo no voy a discutir. No, yo no voy a discutir. Solamente decir que yo ahora mismo yo no estoy ni a favor de Marruecos ni a favor del Sáhara. Digo para que quede claro. Y ni estoy tampoco a favor de los españolistas, porque esa es otra. Entonces, yo estoy a favor de Canarias. Bien. No, lo que se trata es que aquí hay una cuestión de hechos consumados que es la siguiente. España quiere ampliar la plataforma continental y Marruecos también. Pero ¿qué ocurre? Que la ampliación de ambas plataformas se solapan, como ven ahí, como ven perfectamente ahí, una se solapa a la otra. Yo no entro en disquisiciones ahora políticas, que no es el caso,
Pero yo digo, porque, insisto, lo he visto, lo he documentado y lo he visto, que Marruecos considera el Sáhara su provincia del sur y dice, yo amplío mi plataforma continental y mi zona económica exclusiva y ya veremos qué pasa. De forma unilateral, en lo que se refiere al Sáhara, como dice Juan, podría ser discutible si tenemos en cuenta que Marruecos considera que el Sáhara, insisto, son sus provincias del sur y que tiene derecho a delimitar sus aguas. Bueno, pues ahí está, también lo contempla la Convención de Jamaica, ahí está el Tribunal de las Controversias para dirimir estos problemas de delimitación o de la índole que sea, ¿no? Porque todo esto está escrito, todo esto está muy bien claro. Referente a este asunto, donde subyace evidentemente, aquí no es un problema de expansionismo, que lo es, hay lo que subyace, es lo que está debajo del subsuelo marino, los polimetanos, el gas, el petróleo, los hidrocarburos en definitiva, y 20.000 cosas más, ¿no? Y eso es lo que, el expolio que comentaba Juan, efectivamente, eso está ahí, pero es que además lo que la gente no se da cuenta es que Canarias está en medio, o sea, somos un cero a la izquierda, o sea, España sigue aprovechándose de la españolidad de Canarias para decir, como esto es mío, yo me voy a apropiar de todo ese mar. Vuelvo a poner el ejemplo de antes. Coño, pues si España tuviera todavía las colonias que tenía, no hay agua en el mundo para anexionársela. O sea, en la práctica, y voy terminando, en la práctica, ¿qué ocurre? Que esta decisión hispano-lusa de presentar la documentación para repartirse todos esos espacios marítimos al oeste de la isla del Hierro, de la famosa isla del Meridiano Cero, ahí hay un componente importante y yo pienso que ellos piensan, valga la redundancia, que están todavía en 1493 cuando se repartía en la mar Océana más allá del estrecho de Gibraltar. Fuera como fuese, insisto que Canarias está atrapada en una indefensión político-jurídica que no se ha visto, desde mi punto de vista, en los anales de la historia. Pero hay algo importante. Pese a ese afán depredador